Tres. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de The Podcast in Bold. Estamos con Néstor Gaitán y con Gabriela Bernal. Y bueno, el tema de hoy es bastante interesante y un poco controversial en estos últimos años. Y hablaremos de la energía nuclear. Eh, ¿Será algo que nos ayudará, que nos beneficiará o todo lo contrario, como se ha podido ver un poquito a lo largo de la historia? Una tecnología bastante controversial y de la que definitivamente tenemos mucho que hablar. Entonces, Néstor, no sé, aquí tú eres un nerd de la historia, si nos podrías dar un poquito de background, Claro ilumínanos. que sí. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Gaby, por introducir el tema. Pues la energía nuclear va más allá de la bomba atómica, que fue obviamente sus inicios. Es una forma en la que el ser humano ha logrado, pues, desde encender las luces de las casas hasta proveer energía a fábricas enteras que en sí mantienen y mueven nuestras sociedades. Pues hablemos de historia. La energía nuclear empieza con gran autoridad con Albert Einstein antes de la Segunda Guerra Mundial. Einstein fue quien ayudó a identificar cómo el átomo podría haber sido separado científicamente por el ser humano. Esos descubrimientos que hizo Einstein, que en este momento no lo traigo tan fresco en la mente, pero sé que fue Einstein quien descubrió cómo separar el átomo. Esos conocimientos fueron después utilizados en en el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue el que, en efecto, desarrolló la bomba atómica a principios de la Segunda Guerra Mundial con la entrada de los Estados Unidos de América al conflicto. Entonces, el proyecto Manhattan, liderado por el señor Robert Oppenheimer, pues logró, tras 3, casi 4 años de estudio durante la Segunda Guerra Mundial, utilizar los conocimientos del doctor Einstein y, en efecto, poder construir la bomba atómica. Como todos sabemos, la bomba atómica fue soltada en 1945, agosto 6 y 9, dos bombas, Little Boy y Fat Man, sobre las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima, causando la muerte de entre 70.000 a 100.000 civiles inocentes, lo que pues puso por primera vez el contacto de la humanidad con un arma de dimensiones destructivas inimaginables. Desde ese momento vimos que la bomba nuclear podría ser una amenaza para todos nosotros debido a sus características, dañinas. Podía destruir ciudades enteras en aquel tiempo y hoy en día puede destruir más que ello. Con el paso del tiempo, el proyecto Manhattan fue replicado en diversas naciones, desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética. La bomba nuclear fue pasando de país en país desarrollado. Y en esos países desarrollados se descubrió que la bomba nuclear, los principios, la separación del átomo, podía generar una cantidad de energía excesivamente utilizable, tal como para poder proveer de energía barata a nuestras sociedades, nuestros automóviles, nuestras casas, nuestra industria, casi todo, una fuente barata de energía. Entonces empezamos a construir centrales nucleares que, si no son correctamente manejadas, pueden involucrar desastres muy, muy peligrosos como el que vimos en la década de los 80 en Chernóbil. Entonces, fuimos desarrollando la energía nuclear con el paso del tiempo durante la época de los 60, los 70, los 80, hasta que en la década de los 90 la energía nuclear ya se volvió un poco más estable debido a todos los estándares y normas que la humanidad impuso en los centros donde se generaba este tipo de energía. Recientemente, a inicios de este año, los Estados Unidos lograron separar el átomo y controlar la energía que
se generaba a raíz de ello de una manera más estable, lo que abrió un panorama un poco más prometedor acerca del control que podemos tener sobre la energía nuclear. Los científicos estadounidenses ahorita en este momento tienen mucha esperanza de que ya no haya catástrofes nucleares en base a los eventos ocurridos en Chernóbil o los eventos ocurridos con las bombas atómicas, si se logra controlar la energía excesiva que se extrae a raíz de esta separación del átomo. Entonces, los científicos estadounidenses actualmente están intentando desarrollar más este nuevo descubrimiento que acaban de hacer hace unas semanas para poder abrir una nueva era en cuanto se refiere a la energía nuclear. Entonces, ese es un breve panorama de histórico y científico de lo que se refiere a la energía nuclear. Siento que es algo muy interesante. No sé qué opinas, Gabriela. Sí, de verdad que la historia es bastante interesante, es bastante controversial, porque el partir de un descubrimiento que es meramente científico y el encontrarle una aplicación eh, tan dañina, con un gran alcance, pues sin duda es un tema que se tiene que estudiar. Pero no es la primera vez que ha pasado con este tipo de tecnologías. Ahora, el debate existe, el debate del por qué la energía nuclear es peligrosa. Sin embargo, creo que está bastante sesgado por precisamente los hechos o por la relación que tiene con las bombas nucleares. Claro que el principio de alguna forma es el mismo, pero también hay que comprender que hay que saber extrapolar lo que es meramente el acontecimiento de la tecnología, porque si bien al final de cuentas esto sí tuvo una repercusión y mató a muchísimas personas, eso no significa que se pueda usar de una manera adecuada. Ahora, como bien mencionas, sí, esta es una explosión controlada. Yo creo que hay que entender cómo funciona la energía nuclear. Casi todo el tipo de energía que producimos nosotros como en el planeta es para generar cierto calor que pueda mover una turbina o algún mecanismo y que éste a su vez con un sistema de un dínamo pueda generar electricidad. Casi toda la energía va enfocado a hacer ese mecanismo rotar. Podemos hablar de, eh, por ejemplo, centrales hidráulicas, es el mismo principio. Se busca girar una turbina a través de la caída del agua. De la energía geotérmica, calientan agua, esta se calienta a presión, se genera vapor de agua y esta mueve una turbina. Entonces, de alguna forma es el mismo principio, a diferencia de la energía solar, la energía eólica también. Y bueno, la energía nuclear lo que hace es que nosotros en el átomo tenemos protones y neutrones, bueno, tenemos otros elementos, los electrones, pero lo que se hace es que se genera una reacción en cadena en donde estos se separan y liberan mucho calor. Bueno, liberan energía en forma de calor. Esto a su vez hace que se caliente. Lo mismo, un agua, se genera vapor de agua y esto, bueno, mueve una turbina y se transforma en energía eléctrica. Entonces, el principio, al final de cuentas, es el mismo, simplemente la forma de hacer que este mecanismo gire, pues es diferente. Yo creo que eso es importante comprenderlo antes de saber el peligro potencial que tiene la energía nuclear, porque si bien sí es peligrosa, también otro tipo de energías lo son. Por ejemplo, la energía eólica también causa muchísimo daño, sobre todo a las aves, y es sumamente costoso. Cuando nosotros vemos el impacto ambiental que tiene la energía eólica comparado a la energía nuclear, muchas veces es menor. Entonces, esos costos indirectos o ese impacto ambiental indirecto también tenemos que tomarlos en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que como humanos estamos sesgados por los hechos. Naturalmente, siempre vamos a tener más en mente un recuerdo malo o negativo a la hora de querer aplicar algo que estuvo en ese momento. Siempre nos va a regresar ese recuerdo y está bien, nos ayuda a protegernos, pero también debemos reconocer y saber, creo que diversificar qué es la tecnología y cómo se le llegó a dar un uso en algún momento de la historia. ¿Tú qué opinas, Néstor? ¿O tú en qué momento crees que esta tecnología tuvo un propósito dañino en lugar de ser beneficioso? Pues desde sus inicios, la energía nuclear fue utilizada para matar vidas inocentes, como fue en el caso de los desastres de Hiroshima y Nagasaki en el 45.
Pues la energía nuclear debe de utilizarse como cualquier herramienta. Si utilizas una herramienta para el mal, harás algo malo, y si utilizas una herramienta para el bien, harás algo bueno. Si utilizas un descubrimiento científico para dañar a la humanidad, pues es exactamente lo que harás. La energía nuclear, como podemos ver a raíz de los descubrimientos científicos, puede ser controlada de manera más eficiente hasta llegar a un punto en el que los desastres como lo que aconteció en Chernobyl o caos atómico, caos nuclear, como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, pueda volver a ocurrir. Entonces, desde el 45, la energía nuclear se utilizó mal y en el 85 lo volvimos a ver por falta de normatividad y de estándares de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es primero tener un enfoque de desarrollo nuclear objetivo en beneficio de la humanidad y segundo, seguir desarrollando esta energía para volverla más segura, más productiva y más eficiente en pro de nuestras sociedades. ¿Cómo vamos a lograrlo primero? Fácil. Bueno, no tan fácil. Depende de la voluntad de cada una de las naciones que tienen en su poder armas nucleares. Es la desnuclearización del mundo. Yo tuve el privilegio de viajar a Japón y fui a Hiroshima. Y en Hiroshima hay un parque que se llama el Parque de la Paz. Y en medio hay un memorial en el que se guardan muchas cartas de sobrevivientes japoneses que vivieron en carne propia los estragos de una bomba atómica, cartas que contienen peticiones a los gobiernos y pueblos del mundo para lo que aconteció en su ciudad nunca vuelva a ocurrir, porque fue absolutamente horroroso. Y por lo que yo pude ver en carne propia en aquel viaje que tuve el privilegio de tener, fue realmente espantoso. Entonces, la desnuclearización del mundo tiene que ser una prioridad si se quiere garantizar el control efectivo de la energía nuclear y ir poco a poco dejando atrás como tú dices, Gaby, esos prejuicios que tenemos en cuanto se habla de la energía nuclear, tomando como referencia lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, lo que aconteció en Chernóbil y lo que podría acontecer en Ucrania actualmente, en la central nuclear más grande de Europa, pues, en caso de que los rusos y los ucranianos no logren poner un alto al fuego alrededor de la zona y permitir que las organizaciones internacionales y las organizaciones de energía de Ucrania pues vuelvan a estabilizar los reactores de esta importante planta nuclear, la más grande de Europa, como dije. Entonces, tenemos que tener un enfoque objetivo hacia el cuidado de las energías nucleares. La desnuclearización, también nos falta mucha normatividad. Siento que nos falta mucha normatividad y estándares, especialmente en situaciones como las de una guerra, que pueden ser no previstas. Nadie previó una guerra entre Ucrania y Rusia en pleno siglo XXI. Y entiendo que la normatividad y los estándares puedan faltar en este tipo de situaciones, mas deben de existir. Hay muchos escenarios y hay que tratar de atenderlos todos para que en caso de una crisis así no se repita un desastre como Chernobyl. Esta es una planta mucho más grande que la de Chernobyl. La planta de Chernobyl, el desastre del 85, dejó una nube tóxica de radiación que atravesó casi toda Europa y algunas partes del mundo. Inclusive aquí en Monterrey tuvimos rumores, mis papás me comentaron que tuvimos rumores de que la nube tóxica había llegado hasta la ciudad. Así de tal grado se volvió este problema. Entonces, considerando lo que pasó en Chernobyl y teniendo como resultado final lo mismo para esta central nuclear en Ucrania, imagínense las catástrofes que podría tener para toda la humanidad. Así que si falta la desnuclearización del mundo, más normatividad y estándares, y
al final, pues, seguir desarrollando en base a estos progresos científicos recientes que hizo Estados Unidos para poder controlar mejor esta fusión de perdón, esta fuente de energía que se hace a partir de la liberación de calor a través de la división del átomo, como tú dijiste, Gaby. Tener más control sobre estos procesos y pues en base a ello volver la energía nuclear una fuente de energía más eficiente. Sí, O sea, totalmente. ¿qué creas tú? Yo creo que es importante, como tú mencionas, mantener muy presente todos los hechos. Bien, se comenta que un pueblo que no conoce su historia siempre va a estar condenado a cometer sus mismos errores, pero hay que aprender de ellos, sí es importante, pero creo que también es muy importante educar a la sociedad. Al final es la misma sociedad la que toma las decisiones en una democracia sobre qué tipo de energías o qué políticas se van a usar para el medio energético. Tenemos encima una crisis climática, tenemos un reto gigante, porque si bien los conflictos armamentísticos son importantes, desafortunadamente, si no hay planeta, no va a haber dónde pelear esas guerras. Y yo creo que eso muchas veces se nos llega a olvidar cuando enfocamos nuestros recursos y nuestro tiempo en conflictos que sí son importantes. Sin embargo, está detrás este monstruo, esta crisis climática que viene con nosotros y que ya está cobrando vidas y que está cobrando territorio y que nos está costando muchísimos recursos. Volviendo al impacto ambiental de la energía nuclear, ya se están desarrollando muchas alternativas para darle un seguimiento adecuado al desecho radioactivo que se genera y esto resulta en un impacto, una huella de carbono mínima. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que realmente la energía nuclear es uno de los recursos más viables que tenemos ahora. ¿Por qué? Muchos pueden hablar, tenemos paneles solares, tenemos energía eólica, pero también tenemos que hablar de la consistencia de este tipo de recursos. Nosotros, al tener un tipo de energía, por ejemplo, la energía eólica y la solar, están en función de las condiciones climáticas. Y aunque nosotros podemos predecir de cierta forma cuáles van a ser esas condiciones, realmente no tenemos una certeza. Ese es el problema con este tipo de energías, que sí son limpias de cierta forma, pero si un día no sale el sol o si un día no hay tanto viento como se espera, nos vamos a quedar con ciudades sin la suficiente energía. Ahora, lo que se hace normalmente es cuando tenemos este tipo de energías hay una de respaldo, que normalmente se usa petróleo o derivados de para poder abastecer estas plantas y que haya siempre una forma de tener energía eléctrica. Ahora, es aquí donde pueden entrar la energía nuclear. En lugar de utilizar energía derivada del petróleo, utilizar energía nuclear. Esto es lo que se plantea y de hecho se planteó en algunos países de Europa. ¿Cuál es el problema? Pues este miedo que se tiene, este miedo colectivo a que vaya a haber un accidente, a que se vuelva a repetir y a que sobre todo que con la excusa o con la razón o premisa de que se está haciendo investigación para la energía nuclear, se esté empleando esta misma tecnología para crear armas. Yo creo que también es bastante importante tomar en cuenta que estamos en una carrera armamentista que, bueno, en estadística así se le llama, en el punto en el que tenemos la capacidad tecnológica de acabar con nuestro planeta. Es tal cual. Tenemos una bomba de hidrógeno que es muchísimo peor que una bomba nuclear. Como contexto, una bomba atómica libera aproximadamente 15.000 kilotones. Una bomba de hidrógeno libera 50.000 o incluso más. Entonces, aproximadamente con 5 bombas de hidrógeno se podría destruir el planeta y que no fuera habitable por lo menos en los próximos 5.000 años. Eso significa fin de la humanidad y es posible, tenemos los recursos tecnológicos para hacerlo. Y yo creo que esta es una premisa bastante importante, el tener el conocimiento como sociedad de que sí tenemos la capacidad de acabar con nuestro planeta si este tipo de conflictos se siguen generando, pero a su vez tenemos la disponibilidad y la alternativa tecnológica para poder hacerle frente a esta crisis climática, que sin duda creo que es para mí desde una perspectiva más ingenieril, pero teniendo conocimiento de cuál es el estado actual del planeta, es a lo que más le tenemos que destinar recursos, porque si no tenemos planeta, no va a haber dónde pelear todas esas guerras, ya no va a haber recursos, ya no va a haber humanos, ya no va a haber territorio que ganar. Entonces, todas esas guerras pierden ese sentido cuando ya no tenemos planeta. Y creo que es lo más importante, porque hasta el momento es
pues donde vivimos todos. ¿Tú qué opinas, Néstor? Desde una perspectiva más histórica. Yo a nivel personal siento que el tiempo que la humanidad le queda en este planeta es poco. No hay suficiente conciencia acerca del cambio climático, los estragos que este está ocasionando en nuestro planeta. Y eso que se ha tomado mucha acción de parte de los gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de varios sectores de la sociedad civil. Se ha generado mucha conciencia y aún así no todos los miembros de la humanidad van a hacer caso. Y desafortunadamente es la gran mayoría. Así que siento que muy pronto el cambio climático no tendrá retroceso y por lo tanto la humanidad tendrá que buscar opciones distintas para garantizar su existencia, tal y como lo hacen diversas compañías espaciales, utilizando diversos recursos para poder explorar el universo y encontrar exoplanetas en los cuales la humanidad pueda residir. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir de planeta en planeta si, en fin, la humanidad no cambia para garantizar su seguridad, su estabilidad, tomando en cuenta que cuando su propia existencia está en riesgo, debería de tomar acción conjunta para poder salvar su pellejo? Y eso entra tanto para el uso de la energía nuclear, como en el caso de la crisis del cambio climático, como en las guerras, como en las epidemias, utilizando armas biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras la humanidad siga haciéndose daño a sí mismo y no cambie esa perspectiva, siempre vamos a quedar estancados en los mismos problemas. Así que sí, es un poco realista, tal vez pesimista, en mi opinión, pero no queda mucho tiempo. Y la misma Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho, no queda mucho tiempo. Y el panorama a raíz de los informes que llegan en cuanto al combate del cambio climático no se ven muy prometedores. Así que sí, yo siento que la humanidad tendrá que utilizar en los próximos siglos diversas exploraciones espaciales para poder buscarse otro planeta. Pero repito, de nada servirá si no cambiamos el chip, como en muchas cosas de nuestras vidas. Ok, retomando un poco el tema aeroespacial, realmente es muy complicado. Es muy, muy complicado en este momento de la historia colonizar algún otro planeta. Suena muy padre. Nosotros vemos a cada rato en las noticias que, por ejemplo, el lanzamiento del proyecto Artemisa, el cual a futuro se planea así que lleguemos de alguna forma a Marte, es decir, los humanos. Pero es muy complicado. O sea, Marte es un planeta que es imposible de habitar en este momento. Sí, se está investigando, se están invirtiendo muchos recursos, pero siendo realistas, es ahorita imposible habitarlo. O sea, hacer una colonia ya prácticamente imposible. Entonces, creo que el residir en la esperanza de que vamos a llegar y habitar otro planeta no nos va a servir de mucho hacer frente a la crisis climática. Curiosamente, tengo una perspectiva un poco más optimista, creo que sí. Normalmente yo soy la pesimista y Néstor es un poquito más optimista. En este momento creo que se invirtieron los papeles. Un Porque poco, creo que sí, un poco. un poquito, un poquito. Eh, bueno, a mí me gusta mucho meterme en convocatorias, en proyectos que de alguna forma ayuden a la humanidad. Puede ser desde el punto de vista ingenieril o tecnológico, pero también social. Y me ha gustado saber de muchísimos proyectos que realmente están buscando disminuir la huella de carbono. Estoy hablando de proyectos que, por ejemplo, buscan captar el CO2 que ya existe en la atmósfera y que se ven bastante prometedores, de verdad. Eh, bueno, claro que eso no le hace frente porque realmente si nosotros vemos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se despiden diariamente y encima de eso las que tenemos que absorber para poder contrarrestar el efecto, vaya, que sí es decepcionante. Pero yo no es que tenga fe en la humanidad porque realmente no me gusta la palabra fe, porque es la expectativa segura de algo que no, de lo que no tiene certeza. Aún Es así, cierto. aún así.
yo sé que hay muchas personas que están dedicando y organizaciones que están dedicando sus recursos y que sí, vamos a pasar una época muy oscura. Desde mi punto de vista, creo que los próximos 100 años de la humanidad van a ser críticos y van a ser un punto de inflexión. Van a ser ese punto de inflexión en la ecuación en donde o vamos a morir o vamos a resurgir, vamos a aprender de todas estas crisis que hemos vivido en los últimos 50 años, vamos a tomar lo mejor de ellas y nos vamos a volver una mejor sociedad. Yo me voy por ese lado, en donde por lo menos la parábola se va a volver positiva, eso espero. Bueno, eso como un instinto de supervivencia, porque la verdad sí sentiría bastante feo decir, no, pues ya nos vamos a morir todos. Sobre todo cuando hay gente increíble en este planeta, ¿no? Por la que vale la pena invertir todos los recursos. Eh, Sí, esa, ojalá pudiéramos cambiar el chip. ojalá, pero bueno, también es interesante ser realistas y ese mismo realismo nos hace despertar y decir, hey, tenemos que hacer algo. Pero también puede hacer que te digas, ¿sabes qué? No vale la pena, hay que vivir la vida y pues ya, ¿qué importa el mañana, no? También son las dos alternativas. Entonces, ¿te parece si vamos cerrando, Néstor? Excelente, excelente. Mira, pues en resumen, la energía nuclear puede utilizarse para el bien y se puede utilizar de una manera eficiente para mejorar la manera en la que la utilizamos en pro de nuestras sociedades. El panorama en cuanto al cambio climático es difícil, pero en la opinión de Gabriela se puede ser más optimista, en la mía no tanto. Y en temas del espacio y la exploración del mismo y la colonización de Marte, pues se ve un poco complicado para solucionar con ella el tapón que es el cambio climático. Vale. Pues muchas gracias por escucharnos.